Muy buenas tardes, amigos. En la calle Máximo Gómez, casi llegando a la Iglesia Mayor, se encuentra un inmueble cuya popularidad ha traspasado las fronteras de nuestro país. Estoy hablando precisamente de la Casa de la Trova Miguel Compagnoni. Sobre su historia conoceremos en la tarde de hoy. Así es que la invitación es una vez más para transitar por la historia de esta villa. La construcción de esta gran casona data del siglo XVIII. Pero me pregunto, ¿sería originalmente concebida como vivienda? Lo conoceremos en solo instantes. La construcción data de 1749 y la construye Isidro Renzolí para su familia. La tipología constructiva que tiene responde precisamente a la tipología de las viviendas del siglo XVIII. Anteriormente hubo otra casa de menor calidad que fue construida por Juan Bricio Díaz González de la Iglesia. Este individuo era descendiente de Benito Díaz, que era de los fundadores de Santi Espíritu. Pero bueno, insisto, que en esta zona estaban las viviendas de los más altos personajes de la época y precisamente esta era una de ellas. El inmueble se conserva todos los elementos originales de su cuerpo principal, de las dos primeras crujías, en techos, puertas, en todos los elementos componentes de los muros están los elementos originales de 1749, pero la parte de la derecha entrando fue segregada a finales del 18 por uno de los dueños del inmueble y convertida en una casa con características diferentes. Pero la parte que se quedó, que llegó al siglo XX, está intacta, con todos sus elementos, porque al siglo XX no llegaron las tres construcciones que tenía en su amplio patio. Eran dos crujías paralelas a la calle con tres construcciones en su amplio patio, que no sabemos hasta dónde llegaba originalmente, pero que fue muy grande, porque en este caso los patios eran una transición entre la casa de campo y la casa urbana, ¿no? Y por eso eran extremadamente grandes, además que había muy pocas construcciones en la parte posterior. En ese patio había tres colgadizos, que eran la casa de los criados o esclavos, el baño o retrete y la cocina. Y generalmente las dejaban de guano, que fue la causa fundamental de que se quemaran, porque casi todas eran de guano, y otros elementos de poca calidad que no llegaron al siglo XX. Salvo en la Escuela de Economía, no hay referencias que llegaran al siglo XX. Como la Casa de la Trova Miguel Compagnoni, existen otros inmuebles en la Villa Espirituana que poseen las características constructivas del siglo XVIII. Este siglo es del predominio de los elementos moriscos. Y en esta casa, o sea, en la parte que aún se conserva, no la que se segregó, sino la que dedicada a la Casa de la Trova, persisten los elementos moriscos fundamentalmente en su techo. Aquí hay arabescos en pirograbados, aquí hay molduras abilletadas en la solera, aquí hay cuadrales esquineros, tirante principal con la lacería interior y volada. Aquí hay toda una serie de elementos en los muros que nos anuncian que es una casa típica del 18. Las paredes están reforzadas con troncos en los muros que parten del piso y llegan hasta la solera. En estos muros el tendal es superior al ancho de los ladrillos, que son cuestiones muy típicas del siglo XVIII. Además que en el proceso de restauración se restituyeron las puertas y las rejas en base a las originales. Hay en Santi Espíritu alrededor de 100 casas del siglo XVIII con elementos muy definidos de esa época. Tenemos como esta
y que es de la misma fecha, la Casa de la Sociedad Cultural José Martí, con elementos muy claros, muy definidos del siglo XVIII. Existe el Hospital de San Juan de Dios, que es de 1712, pero conserva idéntica estructura en el techo. Y la Casa Agramonte 101, esquina Martí, son las que más sobresalen los elementos del siglo XVIII. Están muy puros allí, muy definidos. Mi esposo sí debe conocerlo, pero yo no, porque la antes iba muy más a la trova que yo. No recuerdo. No. El primer propietario de la Casa de la Trova, en 1749, el que financió su construcción fue Isidro Renzolí. Pero se ha dicho que Primitivo Fonseca tuvo un bar aquí, que no ha sido encontrado en el registro comercial, pero todos atestiguan que sí existió y hasta hay fotos y el testimonio valiosísimo de Juan Manuel Puig. Pero eso fue en el siglo XX. El dueño inicial del de 1749 fue el subteniente de milicia Isidro Renzolí. Este inmueble, después de la Revolución, tuvo varios usos, pero el que más sobresale fue la Dirección Municipal del OCR, que fue la antecesora, o sea, el ocupante antecesor de la Casa de la Trova. Ellos fueron los que se mudaron para Raimundo, esquina a Céspedes, y entonces el local quedó vacío y con todos los elementos para analizar para su restauración. El inmueble se decide que sea Casa de la Trova precisamente teniendo en cuenta las características de la casa, que estaba en la Plaza Mayor, por donde había toda una estrategia para la restauración, por ser la parte más antigua de la ciudad y también la más valiosa del equipo de restauración con el gobierno. O sea, no hubo otros factores que decidieran en ese momento que lo citado. Según se ha sabido, debido a las investigaciones arqueológicas realizadas, se mandaron a fabricar losas y ladrillos de acuerdo a los originales para revestir los pisos. Pero sobre la restauración que tuvo lugar en esta añeja vivienda, conoceremos en solo instantes. El trabajo arqueológico aquí fue profundo para determinar toda una serie de elementos que fueron originalmente. Y los documentos arrojaron mucha luz sobre esto. El tirante principal tiene una inscripción que al fin no se pudo leer completa porque estaba muy deteriorada. Como casi todos los tirantes del siglo XVIII, pues anotaban allí un lema religioso, el nombre de los dueños, la fecha de terminación. En este proceso de restauración se tienen en cuenta reponer faltantes. Había faltantes, la fachada estaba muy transformada y era necesaria llevarla al estado original y en ello se trabajó bastante. La casa tenía dos aleros, tiene un alero Sardinel y tiene un alero Tejaró. Se decidió dejarlos los dos porque es la huella constructiva de la evolución del inmueble. En Santi Espíritu las casas tienen la huella de una evolución muy clara. Nunca está una casa pura del siglo XVIII, pura del siglo XIX, pura del XX. Siempre tiene elementos de sus antecesores. Y de acuerdo precisamente a esas características es la estrategia de restauración de ese inmueble. La inauguración como Casa de la Trova se desarrolló el 20 de diciembre de 1985 en el marco de la 8ª Feria Nacional de Arte Popular. El nombre de Miguel Compagnoni se escoge para titular el nombre de la Casa de la Trova como justo homenaje de este pueblo a un grande de la música espirituana y trovador, además, Miguel Compagnoni, compositor de varios números que su haber dejó para la posteridad. Y el 20 de diciembre de 1985 queda fundada como Casa de la Trova Miguel Compagnoni.
que actualmente la institución hace honor a su nombre y hace actividades culturales, por supuesto siempre manteniendo viva esa idea de que los trovadores tengan el espacio y que no muera la música y la trova en Santo Espíritu, la música espiritual. Han transcurrido 24 años desde que esta antigua morada fuese inaugurada como la Casa de la Trova Miguel Compagnoni. Tiempo suficiente como para escuchar desde sus paredes nuestro rico patrimonio musical, donde se cantan las obras de los grandes de la trova yayavera, dígase Miguel Compagnoni y Rafael Gómez Mallea, entre otros. Herminia, nunca busques la opulencia, que las vanas ilusiones no dan nada. La Casa de la Trova significa mucho porque, bueno, nos hace revivir los tiempos de cuando éramos más nuevos. Ahí donde las tradiciones, las costumbres de nosotros se mantienen. Yo participo mucho en ella. La Casa de la Trova es un símbolo de la cultura espirituana como tal. Obras famosas como Rosalba, Pensamiento, Mujer Perjura o Serenata se cantan o tararean en muchos países del mundo después de que los visitantes las conocieran en la Casa de la Trova Miguel Compagnoni, sin dudas una de las joyas arquitectónicas de nuestra provincia. Por hoy es todo, hasta un nuevo encuentro tras las huellas de siempre.